En nuestro país, 7 mujeres son asesinadas diariamente, sin contar a las cientos de desaparecidas que presumiblemente sean enganchadas en redes de trata. Bueno, la violencia de género es son varias formas de violencia dirigida hacia un solo género, en este caso es hacia las mujeres. Cuando se acuña el tema de violencia de género va meramente pensado en el sector de mujeres, ya que somos las que vivimos toda clase de violencia solamente por pertenecer al género femenino. Entonces, yo lo que siento es mucha inseguridad, impotencia y coraje porque todas estamos expuestas a la violencia de género aquí en San Luis Potosí y me da mucho coraje que haya tanta injusticia y tantas violaciones hacia mujeres, tantos feminicidios y tanto acoso. A ver, la violencia de género en San Luis Potosí se ha visto con agresiones hacia las mujeres en cuestiones como agresiones físicas, en vías públicas o laborales o familiares, en pareja, o si no, también se ha visto en cuestiones de acoso callejero. Yo pienso que la violencia de género en San Luis Potosí y en general, pues, en México y el mundo, pues es un problema muy grave y sobre todo pues, me he dado cuenta desde que me he estado desempeñando en la docencia, pues de que sí es algo que está muy intrínseco en la juventud y pues sí es un problema que me preocupa mucho y no solo por lo que he visto en la escuela, sino pues también basta leer las noticias y darse cuenta, ¿no? La nota roja te dice muchas cosas, todos los días pues aparece alguna mujer abusada sexualmente, algún niño o niña abusado sexualmente. La violencia hacia las mujeres se ha convertido en un problema de enormes dimensiones sobre el cual no existe intención real ni acción efectiva para atender de fondo las causas generadas de las agresiones, exclusiones y discriminaciones que propician condiciones más adecuadas para que ocurran los feminicidios. Yo creo que para atacar la problemática de la violencia de género primero se necesita conciencia. Si las personas que queremos atacarlo no concientizamos que somos personas privilegiadas por estarnos dando cuenta nada más, por el privilegio de darnos cuenta que está sucediendo, si no hacemos una conciencia de qué vamos a hacer con estos privilegios que tenemos, que en su mayoría el ataque masculino es porque creen que les queremos quitar derechos. Sin embargo, la idea es conseguir una plataforma, ¿no?, en la que tuviéramos como mínimo los mismos derechos, tanto responsabilidades y obligaciones. Para atacar el problema, yo considero que hace falta primero seguirle dando difusión a esta situación. ¿Qué es violencia de género? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus modalidades? Considero que también hace falta que la gente tome conciencia, los hombres sobre todo son quienes deben tomar conciencia porque son ellos quienes ejercen la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres, son ellos quienes violan, son ellos quienes acosan, son ellos quienes cometen los feminicidios. Entonces siento que hace falta esa conciencia y que ellos vean lo que están cometiendo y que sean conscientes de que todo esto es origen del patriarcado y de una cuestión social, es un problema social que tenemos, pero todo esto viene de la cultura machista que tenemos aquí en San Luis Potosí. Para atacar el problema de violencia de género creo que es una reeducación, creo que es eliminar ya costumbres, usos y costumbres patriarcales en nuestra sociedad, es ser una limpia, por así decirlo, con la violencia ya que la gente la tiene arraigada, la tiene naturalizada. Yo creo que para quitar la violencia de género, creo que es desde uno diciendo ya basta, yo no quiero vivir esto, ya no quiero seguir tolerando este tipo de violencia, o sea, es una reeducación. Creo que todo parte de la educación, de lo que hay en casa. Yo lo he visto con mis alumnos, las opiniones que tienen, pues son chavitos, ¿no? Las opiniones que tienen evidentemente las toman de su casa, de lo que escuchan en casa y también de lo que ven en internet, porque muchos, solo me he dado cuenta, replican cosas contra el feminismo que yo he leído infinidad de veces en internet, entonces como que toman como sus líderes de opinión a esos youtubers que
pues en realidad suelen publicar puras, ¿te puedo decir? Pura pendejada. Y pues ellos se quedan con eso, ¿no? Y se sienten muy subversivos al tomar en cuenta esos dichos y contraponerse a las ideas del feminismo y a la lucha feminista. Y pues sí, yo creo que todo parte de casa y de lo que... Una de cada 3 mujeres y niñas experimenta episodios de violencia a lo largo de su vida. Ocurre en todos los países y dentro de todas las sociedades. Sucede en los hogares, las escuelas, las calles, en el trabajo, con demasiada frecuencia. Se naturalizan estos episodios y no reciben el castigo que merecen. No importa en qué lugar suceda la violencia contra las mujeres, ni la forma que adopte, debe detenerse. Y hay un índice muy alto en feminicidios, en cuestión a abuso sexual, acoso sexual, a violaciones en la calle y en muchos lados. Hay mujeres que son violentadas en sus propias casas. De hecho, la mayoría de las violaciones y abusos sexuales ocurre dentro del seno familiar, ¿sí? Sin embargo, también no hay que descartar que también suceden en la calle, en el trabajo, incluso en el transporte público ha ocurrido. También en varias ocasiones salían sujetos entre las calles que perseguían a las mujeres y a mí me llegaron a perseguir en una camioneta y yo tuve que ir corriendo, ¿no? Pero no fui yo la única, varias conocidas, amigas mías también las perseguían en carros y en camión. Han sido muchas situaciones de acoso callejero y de abuso sexual. Y de otra índole sexual que a lo largo de mi vida pues he vivido y he experimentado. Y no soy la única que lo vive, que lo ha vivido y que lo vive. He tenido una experiencia muy amarga que tuve, fue saliendo de la universidad, iba con mi material de trabajo, iba con mi caja de herramientas, iba caminando por Carranza y un ciclista me tomó por la parte de atrás, pero tocándome mis partes, pero en medio de las 2 nalgas me tocó y casi a punto de levantarme. Yo me defendí y fui juzgada por la sociedad porque me dijeron que una señorita no se debe de comportar así y no debe de estar diciendo maldiciones ni golpear a su atacante. Así me dijo una señora, que una señorita no se debe de comportar así, siendo de que fui acosada y abusada sexualmente en la vía pública. Le llamé a las autoridades son unas incompetentes, no saben tratar ese tipo de problemas. Me dijeron de que para que estuviera detenido la persona tenía que denunciar desde el Ministerio Público para que lo dejaran detenido y que se hiciera algo, pero ellos no se podían detener la persona. Sí, bueno, como lesbiana, pues toda clase de violencias, desde las personas que nos invisibilizan, ¿no? O sea, de llegar a un lugar y decir, pues soy activista, lesbiana, siempre hay el, oye, no tienes por qué decir en todo momento que eres lesbiana, ¿no? No tendría que ver con tu activismo, pero pues, la visibilidad es parte del activismo lésbico, ¿no? Ser visibles. Y otra forma de violencia que vivimos es la constante de hombres que nos invitan a tríos o nos intentan pagar por participar en una actividad sexual con ellos, debido a que se fantasea mucho que los hombres pudieran tener relación con alguna lesbiana, ¿no? Y son como esos cánones de poder patriarcal, ¿no? de que las mujeres les pertenecemos, seamos heterosexuales, lesbianas o bisexuales, no importa. Y bueno, las formas de violencia que se viven siendo lesbiana van más allá del acoso callejero entre que mamacitas, sino te voy a violar para que sepas lo que es su nombre. Las lesbianas no tienen derechos, las violencias, por ejemplo, institucionales, ¿no? Que hemos tenido que brincar debido a estas brechas de desigualdad y que hemos tenido que participar de la vida política para obtener derechos como el casarnos, el tener a nuestros hijos con nosotras, ¿no? Han sido derechos que por ende se ganan siendo ciudadana, pero al ser lesbiana parece que te descategorizan. Tras varias décadas de movilizaciones por la sociedad civil y los movimientos de mujeres,
se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales. Sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la justicia por parte de las mujeres y niñas. Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir la violencia. Cuando ésta ocurre a menudo, queda impune. Yo considero que el trabajo de las autoridades pues no es suficiente ni es preciso. Por ejemplo, con la emisión de la alerta de género, pues como que solo lo hacen pues, para detener la presión de las activistas, pero en realidad pues no pasa nada. Yo no he visto nada contundente ni que se detenga la violencia. Hay muchas... sales a la calle y últimamente pues se ven muchas patrullas de la nueva policía que metieron, que es la policía metropolitana, pero ¿qué hacen? Yo nada más veo que patrullan por todos lados y siguen sucediendo cosas, ¿no? Entonces pues creo que les cambian el nombre para dar una sensación de que están haciendo algo, pero pues son las mismas cosas de siempre con otro nombre y nada más. No creo que haya nada certero. Y son muy lamentables las declaraciones del gobernador diciendo que él se siente muy tranquilo al caminar por las calles de San Luis Potosí, cuando pues él obviamente se va a sentir muy seguro, ¿no? Es una persona que está protegida 24 horas por guardias de seguridad, guardias con los que no cuentan la mayoría de la población, y esas mujeres que van a la zona industrial y que han sido blanco de algunos ataques de abusos sexuales, por ejemplo, y a bordo de mismas unidades de transporte público. O sea, no hay un control en dichas unidades y pues en ningún lugar. Entonces, pues no creo que haya un trabajo bien hecho, ni siquiera creo que les interese. Obviamente hay un vacío enorme entre el cómo se aplica la justicia para las mujeres y cómo se aplica para los hombres. En ese momento en que vemos la desigualdad y la división, también podemos notar cómo se aplican los privilegios para mujeres y cómo se aplican para hombres, y también vemos márgenes de desigualdad enormes, ¿no? Entonces el gobierno, en vez de revisar el privilegio masculino y hacer un cambio cultural, social, lo que hace es perpetrarlo, ¿no? Dando estos programas, por ejemplo el de madres solteras, que no apoyen nada a las mujeres y que más bien es un pago que se le da a los hombres irresponsables que no están dando la manutención de ese hijo, ¿no? No considero que las autoridades estén haciendo bien su trabajo por varias razones. En primer lugar, porque cada vez que se presenta una denuncia de violencia de género, por ejemplo, de índole sexual, ya sea violación o abuso sexual, acoso sexual, las autoridades, en lugar de hacer bien su trabajo y de llevar a cabo las investigaciones necesarias y pertinentes para esclarecer los hechos e impartir la debida justicia, en lugar de hacer eso, lo que están haciendo es revictimizar y culpabilizar a las víctimas de este tipo de violencia. Entonces, por eso las autoridades no están haciendo como es debido su trabajo. Y bueno, pues quiero aprovechar este espacio para pues sí visibilizar la falta de procuración de justicia en todos los casos de denuncias de las mujeres en San Luis Potosí, lo cual a mi punto de vista y de todo el camino que he andado con las víctimas en acompañamiento, pues al día de hoy no existe la procuración de justicia para las mujeres. Esto que trae como consecuencia que la mujer se desista de sus denuncias y regrese al círculo de violencia, pues en el cual debería de salir cuando nosotros las acompañamos, que les estamos diciendo que les vamos a apoyar, les damos que las garantías que tienen las entidades y no existen aquí en San Luis Potosí. Entonces yo sí hago un llamado a la sociedad civil, porque nadie estamos exentos, porque podemos sufrir desde un asalto, un robo, cuando andemos en calle o en un bache, que tenemos muchos en San Luis Potosí, nos detenga ese bache y nos asalte una persona desorientada, un malviviente.
pues todos estamos expuestos, así como la violencia familiar, pero no nada más nos estamos yendo a la violencia familiar, todas las mujeres de esta sociedad potosina estamos sujetas a eso. Entonces yo sí quiero despertar esa conciencia de que ya nos unamos y solicitemos que se haga un centro de justicia, que se hagan los entes que en realidad operen, que no nada más sean por cubrir la cuota. Hay que poner un alto a estas dolorosas estadísticas que hablan de hijas, madres, hermanas, amigas violadas, acosadas, atemorizadas y asesinadas. Ha habido feminicidios de compañeras que me han impactado mucho, como Anabel Flores, que era periodista, como Nadia Olvera, que era activista, ¿no? Connie, otra activista del Estado de México. Porque esos feminicidios no solamente asesinan a una persona, sino asesinan una esperanza, asesinan una lucha, asesinan un grupo, una red, ¿no? Esos feminicidios, más que muchos, me han impactado porque son las compañeras, hermanas de lucha, de camino, las que se van quedando y las que me hacen falta ahora, ¿no? Porque el problema no es decir soy activista o soy feminista o quiero hacer algo o me gustaría, ¿no? El problema es hacerlo. O sea, lo real, lo que es palpable, lo que sirve en esta lucha es lo que haces, no lo que dices. Entonces hay demasiado discurso, demasiada teoría, demasiadas noticias, demasiadas versiones, pero muy poquitas acciones, ¿no? Entonces, los feminicidios que más me han dolido son los de las compañeras activistas, ¿no? De cómo no solamente es el delincuente o es el marido, sino también es el Estado que es anuente y que calla, ¿no? Que calla ante toda esta injusticia y aparte, pues, incluso a veces participa en estos asesinatos, ¿no? En las desapariciones. Realmente cuando me entero de algún tema, de algún asunto donde hubo un feminicidio, me pega, realmente me pega y me pega muy fuerte también cuando hay asuntos relativos con mujeres desaparecidas que las buscan y no aparecen, cuando ya después aparecen su cadáver, su cuerpo, que fueron asesinadas, muchas de ellas primeramente violadas, otras incluso desmembradas. Entonces es algo muy, muy terrible y muy duro, pero como abogada también lo que más me ha pegado ahorita es el abuso sexual infantil. Digamos que todo me pega, pero especialmente el abuso sexual infantil. Las violaciones hacia las niñas, el abuso hacia las niñas, creo que son situaciones que también me pegan muy duro. Con la violencia de género me siento impotente, me siento furiosa, me siento con rabia, me siento insegura en transitar tranquilamente en la calle. Tomo ya las medidas de no vestirme de cierta forma para no tener una agresión sexual o una violación. Ya no ya no paso a cierta hora en debidas calles por tener el temor de no ser atacada o hasta ser asesinada. La violencia de género me da mucha rabia de que surja este tipo de cosas. Pero en esta guerra injusta, todas las bajas son nuestras. Y aparte, ni siquiera es una guerra que podamos defender, porque estamos así saliendo al público diciendo soy feminista y defiendo todo esto, y ellos desde la oscuridad nos asesinan, desde el anonimato y hasta en tu misma casa, desde el vestirse de tu aliado o de tu compañero de vida. Entonces vivimos en este sistema tan injusto en donde nos asesinan sin ni siquiera sacar una bandera de guerra, sin ni siquiera tener cómo responder, ¿no? Dale, bravo. Pues mi mensaje hacia las mujeres que han vivido violencia de género en sus casas
o que han sido víctimas de violación o de abuso sexual o de algún otro tipo de violencia de género, yo lo que les quiero decir es que, pues primeramente que no están solas, definitivamente no están solas, habemos muchas mujeres que podemos respaldarlas, que podemos asesorarlas, que podemos brindarles algún tipo de ayuda emocional también. Habemos mujeres también que podemos hacerles acompañamiento legal cuando lo ocupen, cuando lo necesiten. Y lo que les diría es que esa violencia no es normal. Esa violencia no es normal, esa violencia no tiene por qué ser. Lo que están viviendo es violencia y es delito, es un delito muy grave y hay mecanismos legales específicos de los cuales ellas pueden hacer uso para levantar la voz y proceder legalmente en contra de estos agresores. Entonces, pues yo lo que les quiero decir es eso, las quiero invitar también a que alcen la voz, que no se queden calladas, que salgan, que hagan lo posible, todo lo posible por salir de esa situación de violencia de género que si bien no es fácil, no es fácil enfrentarla, no es fácil muchas veces salir de ella porque a veces, muchas de las veces es una situación que ya se volvió un círculo vicioso en el entorno familiar, por ejemplo. No es fácil, pero si bien es cierto, pues tampoco es algo que sea imposible y hay las formas de hacerlo y habemos muchas mujeres que podemos ayudarlas, echarles la mano, asesorarlas. A las mujeres que siguen viendo la violencia de una forma natural, que siguen haciendo forma romántica los celos, la posesión, yo les digo, eso no es normal en una pareja, los celos son enfermizos, son asesinos. El acoso también es algo asesino, los celos es acoso. Entonces yo les digo de que dejen de normalizar el amor romántico y abran los ojos bien, y si van a estar con una persona va a ser por un amor maduro y que sea compartido, que no se repriman y que tampoco se acosen con celos ni que se repriman en cuestión de violencia. Pues un mensaje que yo les daría a las mujeres que sufren violencia, pues es que no se callen. Yo quisiera haberme sentido como que con ese poder de defenderme cuando pues fui acosada en la calle. Me causa mucha frustración cuando recuerdo y no lo pude hacer. Entonces, pues yo les diría que no tengan miedo, que a pesar de que muchas veces gritamos y nadie nos escucha, pues sí hay muchas mujeres que estamos dispuestas a escucharlas, que nos estamos organizando, que estamos haciendo redes poco a poco, que no tengan miedo a denunciar, que igual y sabemos que si denuncias, pues te enfrentas también a muchas otras cosas, como esa pues, violencia que luego vives con los funcionarios públicos, pero pues también hay chicas que pues están dispuestas a hacer acompañamientos en este tipo de situaciones, pues básicamente que sepan que no están solas y que, como dice una consigna, si nos tocan a una, pues vamos a responder todas, y ojalá pues sea algo que se pueda cumplir siempre, como pues también al gritar ni una menos, todos los días hay alguna menos, entonces es triste gritarlo y no verlo reflejado, pero pues a lo mejor un día a fuerza de gritar y de actuar lo vamos a poder pues algún día ver reflejado el trabajo que se hace. Cuestionemos todo lo que nos suena raro o hasta bueno, hay que cuestionarlos, porque ¿quién puede vivir bien en este país cuando 7 mujeres son asesinadas diario? ¿Quién puede comer en paz? ¿Quién puede dormir en paz? ¿Quién puede transitar en paz? ¿Quién puede viajar de noche en paz, ¿no? Sabiendo lo que pasa. Y si lo estás haciendo es porque estás en una zona de confort que el Estado, que la Iglesia y los medios te han hecho pensar que existe.
hay que cuestionarlo porque entonces no estás teniendo en cuenta tu entorno ni tu ambiente y algo de lo que pasa ahí te puede pasar simplemente por no tener en cuenta qué está pasando, por evitar esa información. En 1981 se declaró el 25 de noviembre como el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, en recuerdo de las hermanas Mirabal, mujeres luchadoras asesinadas hace 51 años por el dictador Trujillo en República Dominicana. Nadie, absolutamente nadie nos regaló esta fecha. Es el fruto de la lucha de las mujeres por el respeto a nuestros derechos. Es la rebeldía de quienes creen firmemente en la construcción de una sociedad más justa y más humana. Sus nombres, sus luchas, sus dolorosas muertes han ganado un lugar en el corazón de las personas que en todo el mundo levantan banderas de democracia y justicia social. Porque vivas nos queremos. Ni una más. Ni una más.